Hola, muy buen día. Daremos por iniciada una nueva unidad del curso de Fisiopatología para Imagenología, tratándose esta vez del sistema cardiovascular. Eh, Corresponde revisar de manera muy puntual algunos conceptos de fisiología que serán importantes tanto para la clase que corresponde a continuación, que es falla cardíaca, como para otras unidades o temas de la unidad en cuestión. A propósito del repaso, eh, a continuación veremos un simpático video. Muy bien. Es importante recordar de manera muy simple la diferencia estructural que existe a nivel de un vaso arterial y un vaso venoso. Recordando que las arterias tienen una estructura laminar más compleja que las venas, además de que incorporan dos capas musculares, sobre todo la capa muscular de la túnica media, que pues juega un rol importante en lo que es el control de la vasoconstricción o vasodilatación, y pues en menor medida este fenómeno se puede presentar a nivel de los vasos venosos, recordando que las venas tienen una estructura laminar más sencilla y además en algunos escenarios pueden presentar válvulas unidireccionales. De manera más detallada podemos ver en este esquema las capas, empezando por el endotelio, la capa el tejido que está en contacto directo con los elementos sanguíneos y que corresponde pues el epitelio vascular, la membrana basal y de adentro hacia afuera pasamos a la túnica media donde se encuentra la lámina propia de músculo liso y tejido conectivo y la capa de músculo liso de la túnica íntima. Vemos que las arterias tienen además vasos que suplen la oxigenación de los componentes estructurales y además tejido nervioso que se encarga de regular en parte la respuesta autónoma del organismo a nivel vascular y por supuesto otros mediadores humorales, hormonales, que pueden tener efectos sobre el comportamiento del flujo sanguíneo. Es importante recordar que estos factores a la larga van a ser algunos extrínsecos como factores neurales, ya sea neurotransmisores, y humorales como factores hormonales o inflamatorios específicamente. Inflamatorios. A nivel intrínseco vamos a tener metabolitos de los tejidos, hormonas locales, efecto miogénico y factores a nivel de endotelio. Y a la larga, el tono vascular, que es básicamente pues el equilibrio constante de la constricción de las arteriolas y la dilatación de las mismas, con la intención
de regular y distribuir adecuadamente pues el flujo sanguíneo. Importante recordar del curso de fisiología que nos vamos a regir por algunos principios físicos que, si bien es cierto, no se aplican al 100%, nos permiten entender muchos de los fenómenos que pues vamos a revisar. La ley de Poiseuille, que en este caso lo que nos habla es de que la resistencia a través del paso de un fluido por un cilindro está determinado por la viscosidad del fluido, por la longitud del vaso, y de manera importante por el radio del cilindro o del vaso en este caso, recordando que el radio está elevado a la cuarta potencia. Por ende, vamos a tener que de todos los cambios que pueden ocurrir en las magnitudes de estos valores, es probablemente el cambio del diámetro del vaso sanguíneo el que más efecto va a tener sobre la resistencia del paso del fluido. En lo que corresponde al flujo laminar, pues también vale la pena la ley de Ohm, ¿verdad? Que en este caso nos habla del flujo como cambio de presión sobre resistencia, y pues integramos estas dos fórmulas, podemos obtener que el flujo está directamente relacionado con el gradiente de presión, con el diámetro o radio del vaso sanguíneo, con la viscosidad del fluido, que en este caso pues es la sangre, y la longitud del vaso sanguíneo. Entonces, estos conceptos los podemos ver ilustrados en esta diapositiva. Por ejemplo, para un vaso sanguíneo del mismo diámetro, el aumento al doble de la longitud va a aumentar el área de superficie interna al doble, y esto va a equivaler a una disminución del flujo en un 50%. Mientras que para un vaso de la misma longitud, la disminución a la mitad en el diámetro va a tener un impacto a la cuarta potencia. Por eso, la resistencia al flujo en este vaso aumentó de 1 a 16. Podemos ver que por supuesto que la sangre, al ser un tejido con propiedades muy particulares, va a tener una fricción hacia las paredes del vaso sanguíneo. Y esto pues va debido a las fuerzas de cizallamiento o las fuerzas de roce entre los componentes sanguíneos y en la pared vascular, vamos a tener menos resistencia hacia el centro del cilindro y mayor el flujo en el centro del cilindro en comparación con la periferia. Y es importante además destacar que la presencia de elementos externos o la deformación del cilindro puede afectar lo que llamamos el flujo laminar y da origen al flujo turbulento. Es importante que el número de Reynolds es el que expresa la tendencia de un flujo a ser turbulento y va a depender del radio del tubo, la densidad del fluido, la viscosidad y la velocidad media. A mayor el número de Reynolds, mayor la tendencia del fluido de tener turbulencia. Y es importante que estos, en la fuerza de empuje del fluido a través del cilindro, va a llegar a un punto en el que se sobrepasa la velocidad crítica o número de Reynolds y empieza a darse el fenómeno del flujo turbulento, que a nivel del sistema cardiovascular el flujo turbulento es muy importante en la génesis de problemas como problemas de la coagulación a nivel dentro del vaso sanguíneo, destrucción de los elementos celulares, cuando hay un excesivo flujo turbulento en algunas patologías o presencia de dispositivos mecánicos, y también en lo que sería la génesis en parte de las vegetaciones en la endocarditis, que probablemente mencionaremos más adelante, y también en la aparición de trombosis intravascular arterial en la presencia de placa de ateroma
que va a generar pues una mayor turbulencia y mayor predisposición de la sangre a coagularse en ese sitio que hay flujo turbulento. Todo esto son principios físicos que regulan o que nos ayudan a entender el comportamiento de la sangre a nivel intravascular. Propiamente con lo que corresponde a la función cardíaca, es importante recordar de las clases de fisiología los conceptos de precarga, que equivale al volumen telediastólico o a la cantidad de sangre que hay en el ventrículo al final de la diástole, va a distender las fibras musculares y nos va a generar, como vamos a ver en los gráficos más adelante y como deben recordar de su curso de fisiología, va a ser uno de los determinantes de la función cardiovascular globalmente. La poscarga, que es la medición de la tensión parietal a nivel de las cámaras cardíacas, va también es otro concepto que vale la pena tener muy presente. Y el concepto de inotropismo, que es pues básicamente los elementos o los eventos o los mediadores químicos o humorales que pueden afectar la contractilidad intrínseca del músculo cardíaco. Entonces, ¿qué factores van a afectar el volumen telediastólico? La frecuencia cardíaca, entendiendo que pues a frecuencias cardíacas muy altas los tiempos para el llenado de las cavidades cardíacas son menores. El retorno venoso propiamente dicho, la volemia, entendiéndola como la totalidad pues, del volumen sanguíneo circulante. Por supuesto que una pérdida de volumen sanguíneo, como en una hemorragia, puede afectar esto. La función auricular como componente del llenado activo ventricular. Una disfunción auricular puede afectarnos la precarga que le corresponde a la patada arterial. Y la rigidez o distensibilidad ventricular, ¿verdad? De manera similar a lo que hablábamos en el sistema respiratorio. El corazón, pues también puede ser o muy distensible o muy rígido. Y eso lo vamos a ver en algunas patologías que mencionaremos más adelante. El efecto de la precarga sobre la función cardiovascular se grafica o se rige por los principios de Frank Starling. La poscarga va a estar determinada por la ley de Laplace y la relación que tienen el radio del ventricular o de la pared arterial, el grosor del ventrículo o la pared arterial, la misma volemia también va a ser un determinante de la poscarga, y las resistencias periféricas, entendiéndose como la fuerza a vencer por el corazón para mantener el flujo sanguíneo constante. Esto pues todo va a estar evaluado o lo podemos explicar mediante la ley de Laplace, que ya más adelante vamos a revisar el concepto. Y la cantidad de masa muscular, entendiendo que a mayor músculo, mayor cantidad de músculo, mayor puede ser la fuerza contráctil, el pH sanguíneo, la presencia de calcio como el principal catión en lo que corresponde a contractilidad muscular, y todas las sustancias o elementos que se consideren inotrópicos positivos y negativos, o sea, que aumentan la contractilidad sanguínea, la fuerza contráctil, son los que nos van a determinar el volumen latido o el volumen sistólico de eyección, que a la larga, pues es lo que nos interesa. ¿Cuánta sangre logra salir del corazón? Esto, por la frecuencia cardíaca, nos va a dar un gasto cardíaco o flujo en litros por minuto. Y una vez que obtenemos el producto del gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas, vamos a llegar a otro valor y a otro concepto muy importante en lo que es el sistema vascular, que es la presión arterial. Entonces, vemos cómo este concepto tan omnipresente en
nuestras vidas deriva de una serie de elementos que inclusive aumentan en complejidad, que están estrechamente relacionados entre sí, pero que tienen factores independientes que lo pueden modificar a cada uno. Podemos modificar solamente la precarga, podemos modificar solamente la poscarga, podemos modificar la contractilidad exclusivamente, o podemos tener condiciones clínicas en las que todas estas situaciones se vean involucradas. Como suele suceder en la enfermedad, estos conceptos tienden a ser muy... no son tan aislados, sino que se integran, y pues es muy poco probable que veamos patologías en las que solo haya una afectación aislada de alguno de estos elementos. Sin embargo, pues en el desarrollo de la unidad, juntos iremos explorando estas variables. Entonces aquí vemos un desglose de la presión arterial como multiplicación o producto del gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. Y vemos todos los variables en relación a la precarga como una manifestación del retorno del volumen sanguíneo y del retorno venoso, la contractilidad propiamente como un efecto, aunque no necesariamente, de la actividad simpática. También la actividad simpática va a tener efectos sobre el diámetro arteriolar, que ya dijimos que la resistencia al paso de un fluido a través de un cilindro va a estar de manera importante afectada por el diámetro del mismo. Por ende, las resistencias vasculares periféricas van a estar determinadas en parte por el diámetro de los vasos sanguíneos. La viscosidad sanguínea, otro elemento de la ecuación, que pues podemos tener sangre muy viscosa, como se ve como repasamos en las compensaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con aumento del hematocrito aumenta la viscosidad de la sangre. También tenemos que mencionar los elementos humorales, tanto los vasodilatadores como prostaglandinas, quininas y factores derivados del endotelio como el óxido nítrico, y los vasoconstrictores como la angiotensina, la epinefrina, el calcio y otros factores derivados del endotelio. Además, como factores iónicos locales, como la presencia o no de oxígeno, potasio, CO2, concentración de protones, que pueden generar, como vimos a nivel de sistema respiratorio, autorregulación en sitios muy específicos del torrente sanguíneo. Entonces, tenemos elementos sistémicos como la actividad del sistema nervioso autónomo, y tenemos elementos locales como inclusive la síntesis de factores o elementos in situ que pueden afectar la totalidad de la función cardiovascular. Y aquí vemos cómo de una vez, ¿verdad? Vamos repasando la patogénesis de la hipertensión arterial, en la que juegan algunos elementos de retención de sodio y agua con aumento del volumen sanguíneo, en el que también hay algún componente de aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo, y pues hablando específicamente de hipertensión esencial, aunque hay otros factores que vamos a revisar en la clase de cardiopatía isquémica. Entonces, para repasar, la curva de Frank-Starling es la curva en la que vemos la función cardíaca como gasto cardíaco, en este caso, o flujo, en relación al volumen diastólico final o al estiramiento del miocardio producto del volumen diastólico final. Recordando que la fibra muscular puede generar trabajo en relación a su longitud en reposo, que hay una longitud de la fibra muscular óptima para generar la máxima cantidad de trabajo, y que la sobredistensión de la fibra muscular puede producir disminución, paradójicamente, de la producción de fuerza por parte de ese grupo de fibras musculares. Entonces, ya dijimos que el volumen sanguíneo, la posición del cuerpo, la presión intratorácica, recordando que hay componentes, pues que no que el corazón se encuentra dentro del tórax,
y por ende los otros componentes orgánicos del tórax pueden afectar de manera directa, pero no, ¿cómo decirlo? No propiamente el sistema sería extravascular o extracardiovascular. Por ejemplo, en concepto de neumotórax hipertensivo, va a aumentar de manera importante la presión intratorácica y puede afectar el volumen diastólico final y el gasto cardíaco, y no necesariamente estamos hablando de una patología del corazón. Entonces, digamos que por ahí va el concepto. Y la acción de la bomba del músculo esquelético, que pues va a ser un determinante del retorno venoso, puesto que las venas periféricas tienen válvulas unidireccionales y al carecer de pues, tantos elementos musculares como su equivalente arterial, pues depende de alguna manera de la acción trófica basal de los músculos y también de la actividad y del movimiento para activar la bomba de retorno venoso periférico. La presión del pericardio, el tono venoso y el llenado auricular también van a afectar el volumen diastólico final y el estiramiento del miocardio, teniendo pues la curva de gasto cardíaco, volumen diastólico final, que aquí la podemos ver. Entonces, esto también puede ser en relación a el volumen sistólico, como una medición de la fuerza, no necesariamente gasto cardíaco, sino que también podemos verlo únicamente como volumen sistólico, que pues viene siendo un componente del gasto cardíaco, y el estiramiento de la fibra muscular lo vamos a ver como una expresión, o lo vamos a ver expresado como volumen al final de la diástole dentro del ventrículo. Por eso, no hay que confundirse, aunque estamos hablando de estiramiento de la fibra muscular, que nos hace pensar en pues, centímetros, ¿verdad? O milímetros, o nanómetros, en el caso particular de las fibras musculares. Vamos a hablar de volumen diastólico final o telediastólico, para entender que a la larga la cantidad de sangre dentro del ventrículo al final de la diástole es la que va a determinar pues este estiramiento de la fibra muscular. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en un corazón normal, vamos a tener traslape de los sarcómeros, una distensión óptima de los sarcómeros y una sobredistensión de los sarcómeros. Entonces aquí vemos en un corazón normal cómo la curva de Frank Starling llega a alcanzar una meseta. Quiere decir que hay un punto en el que sobredistender la fibra muscular más allá de su longitud óptima no va a aumentar el volumen latido o el volumen sistólico. Y entendemos cómo aquí, aunque lo vamos a ver más adelante, en insuficiencia cardíaca tenemos el mismo fenómeno, pero con un corazón menos eficiente, porque a pesar de que tienen las mismas presiones de llenado o el mismo volumen al final de la diástole o la misma distensión de fibras musculares, vean que podemos graficar muchas cosas en ambos ejes. Sin embargo, pues hay que tener claro que presión telediastólica o volumen telediastólico o longitud de fibra van en el eje de las X, y el volumen sistólico o el gasto cardíaco van en el eje Y. Sea cual sea el gráfico, de lo que es importante entender aquí es que en la insuficiencia cardíaca tenemos el mismo comportamiento, pero con un corazón menos eficiente, que es lo que estamos viendo en este gráfico. Para una misma presión al final de la diástole tenemos un volumen sistólico menor en insuficiencia cardíaca. Aquí vemos expresado el concepto de precarga. Aquí tenemos la longitud de un músculo en reposo y vemos cómo al aumentar la longitud de la fibra muscular, o sea, al incrementar la precarga, siempre y cuando se mantenga la longitud óptima, vamos a tener no solo
una modificación en la cantidad o en el cambio de la longitud, sino que también vamos a tener una modificación en la velocidad en la que se da ese cambio de longitud. Entonces aquí es donde vemos cómo la precarga aumenta sí, el músculo se acorta a la misma longitud mínima cuando la precarga se aumenta. Lo que se modifica es la cantidad de trabajo que puede generar ese músculo. Inclusive lo podemos ver como eficiencia, puesto que también está modificando la velocidad en la que ocurre ese cambio de longitud. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que al incrementar la precarga antes de la contracción isovolumétrica, al momento de la contracción o para diferentes precargas, la presión picosistólica que se alcanza va a ser mayor para una precarga mayor, siempre y cuando no se sobrepase la longitud óptima. Entonces aquí vemos cómo al incrementar la precarga aumenta la máxima presión generada por el ventrículo, que es lo mismo que estamos viendo aquí como una expresión del volumen sistólico. Entonces, básicamente, al aumentar la precarga, siempre y cuando no se sobrepase la longitud de la óptima, vamos a tener una máxima generación de trabajo y una que en el caso del sistema cardiovascular equivale a máxima presión pico sistólica, máximo volumen sistólico, máximo gasto cardíaco, teniendo claro que la precarga pues alcanza una meseta. Y en lo que corresponde a la tensión, aquí tenemos cómo los cambios de tensión van a influir en pues, la distensión de la fibra muscular. Aquí vemos la tensión en reposo, la precarga en reposo, y vemos cómo cuando aumenta la tensión, se da el punto en el que la tensión sobrepasa la carga contra la que se está contrayendo el músculo, y vamos a ver pues el desplazamiento de la fibra muscular. Entonces este cambio de tensión va a generar un cambio también, o va a determinar qué tanto se va a cortar o a modificar la longitud de la fibra muscular. Entonces, vemos cómo al incrementar la poscarga, que es la poscarga, es a la larga es una medición de la tensión de reposo del sistema. Al aumentar la poscarga, estamos disminuyendo la longitud de la fibra muscular y la máxima velocidad de acortamiento de la fibra muscular. Lo que quiere decir es que al aumentar esta tensión de reposo, vamos a disminuir la cantidad, el delta de longitud que ese músculo puede generar hacia una misma, pues, efectuando el mismo trabajo. Entonces aquí vemos cuando hablemos de que la poscarga está aumentada, tenemos que entender poscarga como la tensión de reposo del sistema, y por supuesto que al aumentar la poscarga vamos a disminuir el acortamiento de la fibra muscular, y pues el aumento de la poscarga va a generar eventualmente disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Y lo vemos aquí. Para un mismo
volumen telediastólico o para una misma, para una misma presión telediastólica, al aumentar la poscarga disminuye el volumen sistólico, que es lo mismo que estamos viendo aquí. Al aumentar la poscarga disminuye la precarga. Y para una misma precarga, el aumento de la poscarga con respecto a un control va a tener una disminución del volumen sistólico, y una disminución de la poscarga va a tener un aumento del volumen sistólico. Nosotros podemos, a nivel clínico, aumentar o jugar con esto, con la precarga y la poscarga. ¿Cómo podemos afectar la precarga? Por ejemplo, al dar una infusión de una solución salina, por ejemplo, aumentamos la volemia. Y en un paciente que tenía deshidratación, aumentar la volemia va a aumentar la precarga. Y al aumentar la precarga va a aumentar el volumen latido, siempre y cuando ese corazón esté en una porción de la curva en la que los aumentos de precarga se asocien con importantes aumentos de el volumen sistólico. Si yo le trato de poner volumen a un paciente que ya tiene una volemia óptima, no voy a obtener ningún efecto importante en el volumen sistólico, y si voy a tener los efectos negativos de tratar de sobrepasar la precarga con ese mecanismo. De igual manera podemos afectar la poscarga. Nosotros podemos dar medicamentos que bajen la poscarga, por ejemplo, los medicamentos como los nitratos, como la nitroglicerina, que al bajar la poscarga van a disminuir la tensión del sistema cardiovascular, en este caso, digamos, de la pared ventricular, y van a mejorar no solo la eficiencia del sistema, sino que también la tensión a la larga es uno de los factores que aumenta el consumo de oxígeno a nivel del tejido, entonces, del tejido muscular. Por ende, dar estos medicamentos puede tener múltiples intenciones, pero bajar la poscarga en este caso va a tener el efecto terapéutico de aumentar el volumen sistólico, el cual va a ser muy beneficioso para los pacientes que ya tengan alguna afectación en su sistema cardiovascular de base. El otro elemento que es importante ilustrar es el del inotropismo, y aquí lo podemos ver como el efecto de la estimulación simpática, que para una misma precarga en un paciente que tenga más catecolaminas circulantes, vamos a tener un mayor aumento de el volumen sistólico y el gasto cardíaco que en una persona sana en reposo. Entonces, aquí no estamos modificando ni la precarga ni la poscarga propiamente, sino que estamos aumentando el inotropismo. Y esto pues lo podemos hacer también con medicamentos. Pero lo que compara en este caso es que en una misma persona, el aumento del tono simpático genera pues un mayor cambio en el efecto que tiene la distensión de la fibra muscular o de la precarga en el volumen sistólico. Y esos conceptos de precarga, poscarga y inotropismo son sumamente importantes para el tema que corresponde revisar a continuación, que es el de síndrome de falla cardíaca. Falla cardíaca es un síndrome complejo, que básicamente es cualquier desorden cardiovascular, estructural o funcional que cause inadecuada perfusión sistémica para alcanzar las demandas del cuerpo. O sea que la falla cardíaca no necesariamente quiere decir que el corazón es el causante del problema
únicamente es una condición en la que el corazón es incapaz de alcanzar la demanda metabólica del organismo. Porque es importante mencionar que no solamente tenemos falla cardíaca propiamente de bajo gasto cardíaco o en el que el corazón es la causa del problema, porque tenemos falla cardíaca de alto gasto. Propiamente, por ejemplo, en lo que serían causas de falla cardíaca de origen cardíaco, podemos tener función muscular cardíaca anormal, como en un infarto, un volumen del ventrículo izquierdo anormal, como por ejemplo cuando una válvula está fallando y el volumen del ventrículo izquierdo se ve afectado. Podemos tener presiones anormales del ventrículo izquierdo, por ejemplo, cuando específicamente para la enfermedad de estrechez de la válvula aórtica o estenosis de la válvula aórtica, como ejemplo, aunque no es el único, y también podemos tener un llenado ventricular anormal, por ejemplo, con la rigidez excesiva del pericardio o pericarditis constrictiva, como después revisaremos en la clase de patologías del pericardio. Entonces, todas estas son un ejemplo de los 4 cosas fundamentales que pueden generar falla cardíaca de origen cardíaco. Función anormal del músculo, volumen del ventrículo izquierdo anormal, presión del ventrículo izquierdo anormal o llenado del ventrículo izquierdo anormal, que a la larga, pues el llenado va a tener efecto sobre el volumen del ventrículo. Sin embargo, en este caso es para ejemplificar que el llenado es anormal, no necesariamente por una condición anatómica del corazón. Tenemos falla cardíaca de alto gasto, que son ejemplos de patologías en las que la demanda metabólica es muy alta y el corazón es incapaz de alcanzar esa demanda metabólica. Por ejemplo, la anemia, el embarazo, la fiebre, el aumento de la función de la tiroides o hipertiroidismo, la deficiencia de tiamina, que se conoce como beriberi, y la presencia de fístulas en las que hay un importante paso de sangre del torrente del trayecto arterial al venoso, que pues básicamente generan globalmente un aumento en una afectación en la entrega tisular de oxígeno. Por ejemplo, en la anemia, el beriberi, que tenemos beriberi cardíaco, que propiamente afecta el metabolismo cardíaco por importante afectación en la síntesis de ATP. Podemos tener beriberi más neurogénico, que es pues más del adulto, y este se va a traducir con una disminución del tono vascular y una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. En la fiebre vamos a tener un aumento de la demanda del oxígeno tisular, así como en el hipertiroidismo, que globalmente aumenta la tasa metabólica basal. Todo esto, a la larga, ya sea el aumento de la demanda o problemas en la entrega tisular de oxígeno, nos van a llevar a hipoxia. Y la hipoxia, como mecanismo compensatorio, nos va a aumentar el tono simpático, aumentando tanto la frecuencia cardíaca como el volumen latido. Y a estas se les conoce como falla cardíaca de alto gasto. Por eso es importante tener claro que no toda vez que digamos falla cardíaca, quiere decir que el corazón es necesariamente el que está afectado, sino que básicamente es incapaz de alcanzar lo que se espera de él. Cuando hablamos de falla cardíaca, es importante hacer la división de las dos circulaciones o de los dos torrentes sanguíneos, pulmonar y sistémico. ¿Por qué? Porque esta división nos ayuda a entender tanto la fisiopatología como las manifestaciones clínicas de falla cardíaca izquierda
y de falla cardíaca derecha, teniendo claro que es altamente probable que si un corazón tiene una importante afectación del lado izquierdo, es muy probable que tempranamente o tardíamente se vaya a ver afectación del lado derecho. Y así también hay condiciones de falla cardíaca derecha que tardíamente nos pueden generar afectación del corazón izquierdo. Y esto se debe a, pues, lo que se conoce como interdependencia ventricular, que es que el corazón, aunque tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, entre comillas, es un órgano único que se contrae al unísono, que todas las cámaras están estrechamente relacionadas y geométricamente su configuración hace que lo que ocurra de un lado necesariamente impacte lo que ocurre del otro. Pero para términos del estudio de la falla cardíaca es importante separar los síntomas de falla cardíaca derecha y de falla cardíaca izquierda. A nivel de falla cardíaca derecha vamos a tener pues una falla de bomba con una disminución de la salida de sangre hacia los pulmones, una regurgitación de la sangre hacia el atrio derecho y hacia la circulación sistémica, y la falla cardíaca derecha entonces va a cursar con síntomas precardíacos, precirculación derecha, específicamente en la circulación venosa, en el aumento del tono de la presión venosa. Y esto se va a ver como ganancia de peso, edema periférico y crecimiento de órganos como el hígado y otros órganos encapsulados. ¿En cuál patología habíamos ya mencionado en este curso síntomas de falla cardíaca derecha? En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tardía que cursa con hipertensión pulmonar, que hablamos que existía un fenotipo que cursaba con ganancia de peso, edema periférico y otros pues, síntomas que ya hablaban de una afectación extrapulmonar. Entonces, este concepto no es nuevo. Y en lo que corresponde a falla cardíaca izquierda, pues básicamente lo que vamos a tener es problemas de salida de la sangre del ventrículo izquierdo, que va a cursar con congestión pulmonar, disnea y intolerancia para la actividad. Y ya habíamos visto también que la falla cardíaca izquierda es la principal causa de edema pulmonar, en este caso conocido como edema pulmonar cardiogénico, y la falla cardíaca izquierda es la causa más frecuente de falla cardíaca derecha. Todas las causas de falla cardíaca al final reducen el gasto cardíaco y disparan mecanismos compensatorios. Por ejemplo, la secreción de aldosterona reteniendo sodio y agua, aumentando el volumen circulante, el aumento de la actividad del sistema simpático, aumentando resistencias vasculares periféricas, frecuencia cardíaca, contractilidad, retorno venoso y sistema renina-angiotensina aldosterona, pues generando más síntesis de aldosterona y más retención de sodio y agua. Y este aumento del volumen telediastólico nos va a aumentar el volumen sistólico y el trabajo sistólico. Esto nos va a dar hipertrofia excesiva y vamos a tener caída de la contractilidad. Esto lo vamos a ver mejor explicado más adelante. Lo que hay que tener claro es que los mecanismos que inicialmente son compensatorios, tardíamente en la falla cardíaca se van a volver deleterios y son los que su disregulación y su constante activación a la larga más bien son los que generan los síntomas y las patologías derivadas de la falla cardíaca que vemos a nivel clínico. Entonces, vemos cómo a nivel de vasoreceptores la falla cardíaca va a generar un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad, como a nivel de, por disminución de la tasa de filtración glomerular y por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener retención de volumen con aumento de la precarga a nivel renal y el aumento en la tensión de pared ventricular nos va a generar un crecimiento de la masa muscular por un mecanismo que ya vamos a ver. Y
Esto a la larga, como los otros músculos que se someten a trabajo constante, va a generar hipertrofia. La tensión sostenida del músculo genera hipertrofia. Y todos estos factores al inicio son compensatorios y lo que buscan es aumentar el gasto cardíaco que por algún motivo ha disminuido y es lo que nos está generando la falla cardíaca. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cardiopatía isquémica, una lesión del miocardio nos va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. Y es lo que nos va a dar lo que se conoce como síntomas anterógrados o síntomas de hipoperfusión o de mala entrega de oxígeno a los tejidos, como alteración del estado de la conciencia, alteración de los órganos vitales, renal, cerebro, datos clínicos de disminución de la perfusión periférica. Esto, por supuesto, que va a generar activación de sistemas compensatorios, como el renina-angiotensina-aldosterona, la síntesis de endotelina, la secreción de hormona antidiurética y el aumento del tono simpático, que van a aumentar la presión de perfusión, aumentando la poscarga, y la poscarga, el aumento en la tensión de pared, va a aumentar el consumo de oxígeno a nivel de miocardio. Y esto, paradójicamente, en un miocardio que está ya lesionado, va a propiciar un círculo vicioso de lesión, mecanismos de activación y más lesión. Además, la retención hidrosalina producto de estos factores, así como la secreción de péptidos natriuréticos que se ve que es lo que normalmente la dilatación del atrio derecho, pues principalmente genera la síntesis de péptidos natriuréticos como una manera de compensar esta retención hidrosalina. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo estos péptidos natriuréticos ya no tienen el mismo efecto de diuresis salina que buscamos y se pierde esta compensación. Entonces va a predominar la retención hidrosalina y ahí es donde vamos a tener los síntomas de aumento de precarga o síntomas retrógrados o síntomas como por ejemplo congestión pulmonar en el caso del corazón izquierdo y todos los síntomas de aumento de presión venosa central que a la larga se generan por falla cardíaca derecha, que en este caso pues se originó por falla cardíaca izquierda. Entonces el cuerpo produce sustancias para disminuir los efectos negativos de la sobrecarga de volumen y la vasoconstricción. Pero ya dijimos que estos factores en el corto plazo son beneficiosos, pero muy tardíamente lo que hacen es producir mala adaptación a la lesión. Por ejemplo, aquí vemos en los diferentes estadios de falla cardíaca, podemos ver cómo, ya sea por hipertensión o por infarto con necrosis del tejido, podemos tener un remodelamiento, ya sea en este caso hipertrofia ventricular concéntrica por aumento sostenido de la tensión de pared en el tiempo, o en este caso una afectación en la anatomía normal por modificación de la arquitectura, ya sea porque la zona de infarto no tiene los mismos mecanismos adaptatorios que el resto. Entonces vemos asimetrías en la estructura del corazón con algunas zonas del corazón que se contraen mejor que otras, con algunas zonas del corazón que tienen remodelado diferente a otras. Y ya cuando tenemos afectación de la estructura de la función es cuando vemos el síndrome clínico de falla cardíaca. Entonces, podemos tener estadios preclínicos. Esto que está aquí puede estar ocurriendo
sin que necesariamente la persona tenga síntomas. La aparición de falla cardíaca puede ser un síntoma tardío en algunas patologías y puede ser un síntoma temprano en otras. Por ejemplo, en un paciente que tiene una estrechez valvular puede durar años en desarrollar síndrome de falla cardíaca, mientras que un paciente que tiene un infarto masivo del ventrículo izquierdo puede tardar segundos en desarrollar síntomas de falla cardíaca. Entonces es importante también el tiempo de instauración como un elemento a tener en cuenta. Entonces, aquí vemos cómo la ley de Laplace, ¿verdad? Que es la que nos evidencia la relación de la presión transmural con el radio de la cavidad en relación con el espesor de la pared. Entonces, cuando aumenta de manera sostenida la tensión de la pared en un intento de bajar, por así decirlo, muy teleológico, diría un gran profesor, a manera de compensación por la aumento sostenido de la tensión, aumenta el espesor de la pared. A mayor presión transmural, mayor va a ser el radio y mayor va a ser la tensión de la pared. Pero en la medida en la que el espesor de la pared aumente, la tensión en la misma va a disminuir. Por eso, cuando el estímulo para el aumento de la presión transmural permanece constante y el aumento en la tensión de la pared es constante, factores propios del músculo, así como elementos humorales y de neurotransmisores, van a generar remodelamiento ventricular y aparición de hipertrofia ventricular, que puede ser excéntrica cuando es asimétrico y concéntrico cuando es la totalidad del ventrículo izquierdo y no solo la pared libre la que se engrosa. Entonces es importante que una de las manifestaciones que vemos en la falla cardíaca, aunque la hipertrofia, insisto, es un mecanismo de adaptación normal del tejido muscular, por ende una persona con, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento puede tener un corazón grande, pero esto no necesariamente quiere decir que es un corazón insuficiente o que un corazón que falla. Más bien puede ser un corazón muy eficiente. Y son los deportistas de alto rendimiento, pues tienen hipertrofia ventricular, pero usualmente tienen frecuencias cardíacas muy bajas porque pues en condiciones de reposo su sistema cardiovascular es muy eficiente. Mientras que una persona que ya tiene de padecer 30 años de la presión, puede que tenga el corazón de un deportista de alto rendimiento en términos de tamaño, más no así en términos de eficiencia, porque esto es producto de mucho tiempo de un aumento en la presión transmural y esa hipertrofia en este caso pues es un mecanismo de compensación que eventualmente se puede volver patológico. ¿Por qué? Porque un músculo más hipertrófico consume más oxígeno en reposo. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, una persona tiene hipertrofia ventricular y de repente presenta una insuficiencia en el flujo sanguíneo de las coronarias, pues a mayor masa muscular, mayor va a ser la cantidad de tejido que se va a someter a estrés y pues a la larga en una persona que pues padece enfermedades del sistema cardiovascular, la aparición de infartos, digamos, golpea más duro que en una persona que tiene un sistema cardiovascular sano, porque todos los mecanismos de compensación que normalmente se utilizan ya están agotados. Y aquí podemos ver cómo vamos a tener algunas vías que predominan hacia la hipertrofia, en el que aumenta el tamaño y la función del corazón hasta cierto punto, y vamos a tener algunas vías predominantemente de apoptosis o muerte celular. Y esto
ya sea el sistema nervioso simpático mediante la norepinefrina, la angiotensina 2 como efector final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y mecanismos propiamente, factores mecánicos como la tensión de pared, la precarga y la poscarga. La distensión muscular propiamente va también a generar que de alguna manera el músculo puede tender hacia vías de hipertrofia o hacia vías de apoptosis. Y entonces, por ejemplo, la sobrecarga de presión o patologías que cursen con aumento de la presión transmural van a cursar con hipertrofia ventricular importante o lo que se conoce como sobrecarga de presión. Mientras que los pacientes que cursen con excesiva distensión o lo que se conoce como sobrecarga de volumen van a tender más hacia las vías apoptósicas y de atrofia. Y en este caso, los que vamos a tener dilatación ventricular. Por supuesto que en una misma persona podemos tener crecimiento del músculo y dilatación o como aumento de la cámara. Sin embargo, por mecanismo fisiopatológico, la dilatación ventricular se ve más en las condiciones en las que hay sobrecarga de volumen. Mientras que en las que hay sobrecarga de presión vamos a ver más hipertrofia ventricular. Pero, por ejemplo, digamos, este gráfico propiamente pone la hipertensión como sobrecarga de volumen, y esto pues no es necesariamente cierto, porque la hipertensión también nos puede dar sobrecarga de presión y manifestarse únicamente como hipertrofia ventricular. Entonces, los gráficos extremadamente simplistas a veces no cuentan la realidad de todo el problema clínico, pero por lo menos nos ayudan a entender por qué algunas veces vemos unas cosas como la hipertrofia ventricular y en algunos otros escenarios vemos más bien corazones muy dilatados, pero no necesariamente por aumento de la masa muscular global del corazón. Ya dijimos que en la falla cardíaca, para una misma precarga, vamos a tener disminución del volumen sistólico. Y vamos a tener también que el efecto de aumentar la precarga va a tener menos cambio en el volumen sistólico o en el gasto cardíaco que en un corazón normal. Entonces, el aumento en la precarga también nos va a generar una disminución en la luz de las arterias coronarias. Mucho ojo con este dato, ¿verdad? Que recordemos que el corazón se perfunde principalmente en diástole. Y si tenemos un corazón excesivamente dilatado, al final de la diástole, pues probablemente va a estar en relación a una disminución de la luz de las arterias coronarias, lo que se va a traducir en una isquemia miocárdica relativa. Y el excesivo estrechamiento del miocardio también va a asociarse con una disminución de la contractilidad. Entonces aquí vemos cómo el aumento excesivo de la precarga nos puede estar relacionado también con el consumo de oxígeno en reposo y el efecto final de la pérdida de eficiencia, que es la disminución de la contractilidad. La disminución de la contractilidad va a generar disminución del volumen sistólico, aumento del volumen telediastólico, o sea, más aumento de precarga, y la disminución de la contractilidad va a disminuir la perfusión renal y va a aumentar la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la tensión del sistema, aumentando la poscarga. Y esto va a disminuir la contractilidad. Y entonces aquí es donde empieza el círculo vicioso de la falla cardíaca sistólica, en el que un evento original como un infarto puede dar pie a un círculo vicioso de caída de contractilidad, mecanismos compensatorios excesivos, efecto deleterio de los mecanismos compensatorios y preservación de los mismos hasta que presenciamos
el fenómeno que se conoce como la espiral descendiente de la falla cardíaca, en el que múltiples entidades, ya sea por sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen o por disfunción miocárdica, como por ejemplo miocardiopatías o el infarto, van a aumentar el trabajo del músculo cardíaco, van a aumentar el estrés de la pared, van a aumentar la distensión de la fibra muscular, van a aparecer mecanismos de hipertrofia y dilatación, van a aumentar las presiones de llenado, va a disminuir el gasto cardíaco y esto pues se va a traducir como falla cardíaca clínica izquierda o síntomas anterógrados y edema pulmonar como síntoma retrógrado del ventrículo izquierdo. Entonces, los mecanismos que inicialmente trataban o buscaban la compensación, eventualmente, dado que no se está solucionando el problema, se vuelven en contra de nosotros y terminan generando pues el síndrome clínico que hemos mencionado a lo largo de esta clase. La falla cardíaca derecha, esto es pues muy en relación a la clase de fisiopatología respiratoria, el aumento de las resistencias vasculares pulmonares va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Y esto va a aumentar el consumo de oxígeno en reposo del ventrículo derecho. Y por supuesto que cualquier condición, una condición respiratoria propiamente puede disminuir la cantidad, concentración arterial de oxígeno. Entonces la hipoxia del ventrículo derecho va a disminuir la contracción, la fuerza de contracción. La hipoxia es un elemento inotrópico negativo. Esto va a aumentar la presión telediastólica del ventrículo derecho, aumentando la precarga del ventrículo derecho, aumentando la precarga del atrio derecho o el volumen del atrio derecho, y esto pues obviamente va a traducirse en un aumento en la presión venosa de toda la economía, y esto lo vamos a ver como edema periférico, congestión de los lechos venosos como las yugulares y crecimiento o ganancia de peso y así aumento del tamaño de los órganos como la hepatomegalia o crecimiento del hígado producto de la falla cardíaca. Entonces aquí vemos un gráfico que pues básicamente resume todo lo que hemos venido mencionando, como ya sea una sobrecarga de presión crónica, una disminución o una afectación del miocardio propiamente, va a traducirse como una disminución del volumen sistólico, una disminución del gasto cardíaco, una caída en la presión arterial, con un aumento del tono simpático y todos los mecanismos en relación a esto, como la secreción de catecolaminas, la vasoconstricción o centralización de la sangre, y esto pues lo vamos a ver como vasoconstricción periférica, ya sea a nivel de músculo esquelético como fatiga muscular, el cansancio, la falla de los músculos propiamente por disminución de la perfusión. A nivel de la piel vamos a tener vasoconstricción con palidez, con disminución de la pérdida, digamos, del mecanismo de temperatura por vasodilatación cutánea, y esto se va a traducir en un aumento en la sudoración. Y a nivel de la perfusión renal, vamos a tener tanto el aumento de la secreción de renina, angiotensina, aldosterona, como disminución de la tasa de filtración glomerular propiamente por hipoperfusión renal, así como aumento de la secreción de hormona antidiurética. Todo esto, el componente renal de la falla cardíaca a la larga va a generar retención de sodio y agua, con aumento del volumen, aumento de precarga, y esto pues ya mencionamos que va a ir generando un círculo vicioso. Este aumento en la presión venosa nos va a dar edema periférico, aumento en la diuresis nocturna, y a nivel de los capilares pulmonares vamos a tener edema pulmonar, que puede cursar con
disnea, que puede cursar con taquipnea, ya que se va a ver como un aumento del volumen minuto o taquipnea en el caso del paciente que está afectado directamente. Y por supuesto que nos va a dar además un trastorno en la difusión que pues propio del edema pulmonar cardiogénico, y todo esto pues puede empeorar el contenido arterial de oxígeno, empeorando la falla cardíaca y pues empeorando el círculo vicioso que hemos mencionado. Existe una importante relación entre la falla cardíaca y la lesión renal aguda. Inclusive, pues como entidad clínica se habla de síndrome cardiorrenal cuando tenemos afectación de uno de estos órganos de manera tan importante que el otro paga las consecuencias. Pero en este caso particular, pues esto es para enumerar, como ya hicimos, todos los mecanismos de la falla cardíaca que van a tener efecto sobre el riñón, dándonos al final hipoperfusión renal, toxicidad sobre los túbulos, disminución de la tasa de filtración glomerular, resistencia a los diuréticos, y además puede tener congestión renal y disminución propiamente de lesión renal que se puede perpetuar y convertirse en lesión renal crónica. La lesión miocárdica, entonces, todos estos mecanismos de compensación llevan a lo que se habla de remodelado. Y este remodelado se puede volver patológico, la arquitectura del ventrículo se puede modificar de manera normal, con contracción ineficiente, con aumento en la tasa de consumo de oxígeno basal, con pérdida de la eficiencia. Y entonces aquí es donde aparece un concepto que es importante que los profesionales de la salud conozcan, que es la fracción de eyección. La fracción de eyección es básicamente la cantidad de sangre que sale del corazón entre la cantidad total de sangre que está dentro del ventrículo. Entonces, por ejemplo, si al ventrículo ingresan 100 mililitros y salen 70, entonces la fracción de eyección de ese paciente es de 70%, porque está logrando expulsar el 70% de la sangre que ingresa. Entonces, normalmente se habla de que la fracción de eyección normal es de un 50 a un 70%. Probablemente en las condiciones que mencionamos de falla cardíaca de alto gasto, vamos a tener una fracción de eyección aumentada. Entonces, vean que la fracción de eyección normal no es 100%. El corazón, en su máxima eficiencia, normalmente tiene de un 50 a un 70% de fracción de eyección. De un 41 a un 49% se considera una fracción de eyección limítrofe, en el que los síntomas no van a ser tanto en reposo como cuando hay demanda moderada de actividad física. Y en la fracción de eyección reducida es cuando está por debajo del 40%, y los síntomas inclusive pueden darse en reposo. La falla cardíaca no siempre tiene disminución de la fracción de eyección, porque existen otras condiciones que pueden afectar, como ya dijimos, la falla cardíaca es un síndrome de mala entrega de oxígeno. Entonces, no necesariamente toda la falla cardíaca tiene una fracción de eyección disminuida. Tan así que existe como entidad clínica, cada vez más relevante en la práctica clínica, la falla cardíaca con fracción de eyección normal, como bien dice aquí abajo. Es importante también saber que existen múltiples clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la más frecuente que se utiliza todavía en estudios clínicos y para tratar de objetivar, porque los pacientes suelen de manera no uniforme referirse a qué tan cansados están con respecto a su enfermedad. Entonces, vamos a tener que, si no, desde la ausencia de limitación y síntomas hasta la aparición de síntomas en reposo, el espectro de la clasificación de la Asociación Cardíaca de Nueva York o
como le decimos aquí, la de NIHA. Entonces, si oyen un NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3, NIHA 4, probablemente están hablando de falla cardíaca o de fracción de eyección, que también es otra de las maneras en las que frecuentemente se clasifica a nivel de la práctica clínica. Entonces aquí tenemos la falla cardíaca izquierda, los síntomas anterógrados, que son por disminución de la entrega tisular de oxígeno, y los síntomas retrógrados, que a la larga pues son congestión pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces aquí tenemos los síntomas retrógrados del ventrículo izquierdo, van a ser síntomas pulmonares, como tos, disnea, edema pulmonar, manifestado clínicamente como cianosis o como crépitos basales. Y los efectos anterógrados como fatiga, disminución en la producción de orina, oliguria, aumento en la tasa en la frecuencia cardíaca basal, pulsos débiles, ansiedad, confusión y desasosiego. Estos son los síntomas de falla cardíaca izquierda. Los síntomas de falla cardíaca derecha, ya dijimos que van a ser de efectos anterógrados como mal llenado del ventrículo izquierdo, puesto que es hacia donde va esa parte de la circulación, y el aumento en la presión venosa con congestión sistémica. Entonces, los síntomas típicos de falla ventricular derecha o retrógrados van a ser crecimiento de hígado o hepatomegalia, ascitis, crecimiento de vaso o esplenomegalia, sensación de plenitud con falta de apetito, edema subcutáneo y distensión de las venas yugulares. Y los síntomas anterógrados van a ser muy similares a los síntomas anterógrados de falla cardíaca izquierda, porque a la larga la falla cardíaca derecha va a generar falla cardíaca izquierda. Entonces, noten cómo esto que estamos mencionando a nivel fisiopatológico es lo que se le pide a los pacientes que monitoricen desde el punto de vista de autochequeo, o mejor dicho, esto lo podemos ver con un examen físico muy básico. Vean, por ejemplo, cómo cuando se le dice al paciente que tiene que estar muy atento de su condición cardíaca, es cuando tiene mucha tos, cuando tiene dificultad para respirar en reposo, cuando tiene aumento de molestias como hinchazón en la parte inferior del cuerpo, ya sea en el abdomen, como ascitis o líquido en el abdomen, o hinchazón en los pies, muy importante, una ganancia de peso muy, muy llamativa en poco tiempo, aparición de síntomas anterógrados como confusión, tristeza o depresión, falta de apetito y incapacidad de dormir en posición horizontal. Recuerden que la posición es uno de los determinantes de la precarga, y en la posición completamente horizontal aumenta el retorno venoso, que en un paciente con insuficiencia cardíaca más bien tiende a aumentar la precarga de manera importante y a generar clínica. Por eso, el paciente con falla cardíaca descompensada tiende a decir que no puede dormir si no es con 2 o 3 almohadas, porque si no está sentado no logra conciliar el sueño, porque cada vez que se pone en posición horizontal se ahoga. Y esto es pues por aumentos importantes en la precarga generadas, o en este caso, en una persona que ya tiene diagnóstico de falla cardíaca, estos síntomas nos pueden hablar de que su condición basal se ha deteriorado y que debería buscar atención médica urgente. Entonces vean aquí cómo se ve una importante dilatación de la yugular, y aquí un importante edema de tejido periférico, en el que pues ahí se ven los dedos cómo quedan dibujados al hundirlos en la piel. Esto es por hinchazón y por acúmulo de tejido de líquido subcutáneo y de linfa, pues por aumento sostenido de la presión venosa del sistema. Y eso pues básicamente sería la clase de falla cardíaca.